gozoso en el Señor, que nos podamos ver, que juntos podamos adorar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Venga conmigo al libro de Marcos, capítulo 3, vamos a leer del 1, versículo 1 al versículo 6. El libro de Marcos, capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Vamos a hablar del hombre de la mano seca. Dios va a hacer un milagro hoy en su vida. ¿Cuánto creen esto? Amén. Nuestro Señor Jesucristo es un Señor de milagros. ¿Sí? Es todo aquel que cree y tiene fe. El Señor Jesucristo puede obrar en su vida para grandes cosas. ¿Lo tienen? Dice así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada, sana. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra que vamos a compartir. Te pido que no me dejes hablar de más ni de menos, sino lo justo y necesario para la edificación de nuestras vidas, Señor, y que esta palabra, Señor, quede sellada, grabada en nuestros corazones, y hoy, Señor, tú hagas milagros en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Dice que el Señor Jesucristo entró en la sinagoga de los judíos. Y fíjese que en el versículo 1 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre. Diga conmigo: había un hombre. De verdad, no es un adolescente, no es un anciano, es un hombre de mediana edad que estaba en aquel lugar, y dice que tenía la mano seca. La Biblia no nos revela el nombre de este varón. No nos dice si tenía esposa, si tenía hijos, si tenía familia. Tampoco nos dice su oficio, pero sí nos revela el problema que estaba pasando este varón. Tenía una mano seca. Diga conmigo: una mano seca. Cuando leemos el mismo pasaje en el libro de Lucas, dice que la mano seca era la mano derecha. Ahora imagínese una mano seca. Habla de una mano que estaba paralizada, que estaba inmóvil, que él no la podía mover. Sus tendones, sus nervios, ¿verdad?, sus músculos estaban tiesos. La Biblia tampoco nos revela si este problema fue de nacimiento, fue cuando era adulto o cuando fue adolescente. No nos revela, pero sí nos revela que este varón tenía una mano que estaba seca, tiesa, y que necesitaba un milagro. Ya su nombre. Ahora imagínese, hoy en día podemos conseguir trabajo teniendo por ahí la incapacidad de una mano o de los pies, pero yo quiero que se remonte a aquel tiempo. En aquel tiempo la gente se dedicaba a la labranza, al cuidado de animales. El que por ahí estaba bien económicamente, por ahí podía tener venta de alguna cosa. Pero imagínese este hombre con una mano seca, inmóvil, ¿verdad? Así. ¿Verdad que a usted por ahí, usted se quiere peinar y medio que necesita también la otra mano? Para vestirse usted necesita las dos manos. Para cocinar necesita las dos manos. Y fíjese, este hombre necesitaba un milagro. No sabemos si fue del nacimiento, si fue en la adolescencia o si fue en la adultez que sufrió este problema este hombre que tenía la mano seca. No sabemos el nombre.
pero allí estaba en la sinagoga. Ahora, imagínese, si tenía una familia, lo difícil que sería para este varón llevar el sustento cada día a la familia. ¿Quién le daría trabajo a una persona que no podía realizar bien las tareas? Yo quiero que se meta un poquito en este personaje y vea lo difícil que habrá sido para este hombre vivir en aquel tiempo. Tal vez desechado por muchos, pero allí estaba en la sinagoga, en el lugar correcto, a la hora precisa, donde el Señor Jesucristo estaba. Tampoco sabemos, ¿verdad?, qué hacía, si este varón era de congregar continuamente ahí, o si fue porque sabía que el Señor Jesucristo iba a pasar por aquel lugar. ¿Estamos acá? Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Podemos entender que este varón con esa condición le era difícil, estaba en una situación difícil. Usted se lo imaginó mientras le fui hablando. Estaba en una situación difícil. Pero hay algo que sí sabemos, que ese hombre necesitaba un milagro. Diga el que tiene al lado, ese hombre necesitaba un milagro. Ahora fíjese, dice que estaba este hombre en aquel lugar. Dice, entró Jesús en la sinagoga y había un hombre. Diga al que tiene al lado, había un hombre. Cuando el Señor Jesucristo entró en la sinagoga, por lo que nos relata la palabra, este hombre ya estaba así. No sabemos si este hombre congregaba, ¿verdad? Era de congregar seguido y fue por su propia voluntad. O tal vez fue porque escuchó que Jesucristo iba a estar en la sinagoga. O tal vez fue por lo que dice el versículo siguiente. Tal vez fue llevado por los escribas, los fariseos, como carnada para prender a Jesús y condenarle por el milagro que hacía. No sabemos, pero ese hombre estaba en ese lugar. No sabemos si fue solo, si fue a buscar un milagro o si fue llevado por los fariseos como carnada para condenar a Jesús por trabajar un día de reposo. Fíjese que dice en el versículo 2, dice, y le acechaban para ver si en ese día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Ahora imagínese ese lugar. Dice que lo acechaban y dice, ¿de qué manera, verdad? De repente imagínese usted sentado, siendo usted el de la mano seca, y que todos los fariseos y los religiosos lo estaban mirando a usted, porque querían ver en el momento que Jesucristo sanara para acusarle a Jesucristo. Ahora imagínese siendo usted Jesucristo y que todos los de la sinagoga, los ojos de la gente estaban sobre Jesucristo y sobre el hombre de la mano seca. Todos estaban atentos a ver qué hacía el Señor Jesucristo. Y también todos estaban atentos a ver si este varón iba a aceptar que el Señor Jesucristo lo sanara. Porque él también sabía que los religiosos de aquella época no querían al Señor Jesucristo. ¿Estamos acá? Dice que lo acechaban. Diga conmigo, lo acechaban. Ahora imagínese la situación tensa que había en ese lugar. Una atmósfera pesada, una atmósfera cargada de odio al Señor Jesucristo, de incredulidad y de celo. Porque también tenían celo, porque a Jesucristo lo seguían las multitudes. Gente había dejado de creer en los religiosos de aquella época, porque si usted recuerda cuando dice la Escritura, ¿verdad? Dice que hablaba con autoridad, que hablaba de una manera como ninguno otro había hablado, que enseñaba de una manera que todos aprendían, y había celo en los fariseos, había celos en los religiosos de aquel tiempo, y querían prenderlo y acusarlo para llevarlo donde después nuestro Señor Jesucristo fue, a la muerte. Pero ellos querían en ese momento sacárselo de encima al Señor Jesucristo, porque dice que, según la ley, dice que no podían trabajar el día de reposo. Y el Señor Jesucristo era una persona que aún en día de reposo, Él sanaba y Él sustentaba y Él daba todo lo que la gente necesitaba en ese momento cuando Él estaba. Y al religioso de aquella época no le gustaba. Querían prenderlo para enjuiciarlo, para condenarlo, para sacárselo de encima, porque había celo, porque había ira, porque había incredulidad y porque no entendían que Dios es poderoso para hacer los milagros que hacía por medio de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Yo quiero que por un momento usted se meta en esa sinagoga, en esa situación, una atmósfera tensa, ¿verdad? Todos mirando al hombre de la mano seca y todos mirando a Jesucristo. ¿Qué iba a hacer? Una atmósfera tensa, lleno de celos, de incredulidad. Y sabe que no había en ese lugar amor. No había amor por el prójimo, no había amor por el de la mano seca. Porque estaba ahí como carnada, como para este nos va a servir para acusar al Señor Jesucristo. Los religiosos no tenían amor por ese de la mano seca. Pero había uno que tuvo amor por toda la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? En medio de esa situación, de esa atmósfera tensa, de esa atmósfera de incredulidad, de celo, de ira hacia Jesucristo, en esa misma atmósfera hostil, nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro. ¿Sabe por qué? Porque para Jesucristo no hay oscuridad, no hay tiniebla, no hay atmósfera hostil para que Él no pueda operar el milagro. Y a su nombre. Por eso esta noche usted se va a ir con un milagro de parte del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Tal vez para nosotros y a nuestro mirar, a veces decimos, está pesada la atmósfera, y tal vez usted va a una casa a querer orar y dice, pero acá hay incredulidad, no creo que pueda hacer algo, pero sí el Señor Jesucristo puede hacer. Por eso nuestra confianza siempre debe estar en Él, porque Él es el que hace las cosas. Y a su nombre. Fíjese que este varón estaba en aquel lugar en el mismo momento que el Señor Jesucristo estaba. Y vas a saber cuánto tiempo estuvo esperando que Jesucristo pasara por allí. Vas a saber cuánto tiempo estuvo esperando que alguien hiciera algo por él. Pero los religiosos de aquella época no hicieron nada. Ahora, usted está en este lugar, al igual que aquel hombre que estaba con su mano seca. Y al igual que en aquel lugar de oración, en aquel lugar donde estaba nuestro Señor Jesucristo, estaba este hombre. ¿Y sabe qué? Nosotros estamos igual. Y el Señor Jesucristo está en este lugar. Así como Jesucristo estuvo en la sinagoga, Él también está en este lugar. Y a su nombre. ¿Estamos acá? ¿Me va siguiendo? Bien. Hay algo que yo no sé qué es lo que usted está pasando. ¿Cuál es la atmósfera que a usted lo rodea? ¿Cuál es el ambiente donde usted se mueve? Si es hostil o no. Pero este mundo es hostil. La atmósfera de este mundo cada vez está más pesada y apresiona más, ¿verdad?, sobre los cristianos y sobre toda persona. Pero aquel que está en Cristo, por ahí puede sentir más esa opresión. Y quiero decirle que Dios hoy va a hacer un milagro en su vida. Présteme atención. El primer milagro que hizo el Señor Jesucristo en nosotros es cuando vino a nuestras vidas. Cuando Él se nos presentó. Nosotros estábamos igual que este hombre. Tal vez no con una mano seca, pero sí estábamos secos espiritualmente. Estábamos paralizados espiritualmente. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra. Pero vino el Señor Jesucristo, se presentó a nuestras vidas y perdonó nuestro pecado, quitó toda condena que había sobre nosotros a causa del pecado y nos dio vida a Dios juntamente con Cristo Jesús. Ese es el primer milagro que Dios hizo en nosotros por medio de Jesucristo. Y hoy podemos dar fruto de alabanza, fruto de adoración, fruto de gratitud a nuestro Padre, porque el Señor nos puso en movimiento. Estábamos secos espiritualmente, pero hoy tenemos abundancia y estamos en movimiento para exaltar a nuestro Padre Celestial y a su nombre. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Dígale que tiene al lado, Jesucristo quitó toda sequedad de nosotros. Fíjese, versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, diga conmigo, levántate y ponte en medio. Dos órdenes le dio el Señor Jesucristo. Se le dijo que se levantara porque estaba sentado. Entonces dice que le dijo, levántate.
y ponte en medio. Yo no sé si era redondo, circular esa sinagoga o es como este lugar, pero lo dijo que se pusiera en el medio. ¿Para qué? Para que todos los religiosos lo vieran. Fíjese que dice, levántate y ponte en medio. Y el versículo 4 le dice, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero dice que ellos callaban, porque a ellos no les convenía contestar. ¿Sabe por qué lo puso en el medio? Para que ellos miraran a ese hombre que necesitaba un milagro, que necesitaba el amor de Dios para que pudiera tener una vida normal como ellos tenían. Pero en ellos no había amor. A ellos no les interesaba que este hombre fuera sano. A ellos les interesaba quitarse lo que les estorbaba, aquello que le quitaba la comodidad, la quietud, aquello que lo sacaba, ¿verdad? De lo que la gente lo seguía, Jesucristo. Ellos querían sacarse del medio a Jesucristo. Y el Señor los puso en el medio para que vieran y pudiera brotar algo de amor por ese que necesitaba un milagro. Pero sin embargo, dice que ellos callaron y seguían mirando y observando al Señor Jesucristo y al de la mano seca, porque ellos querían quitar del medio a aquel que le era para ellos una competencia. Ya su nombre. Dos palabras, diga conmigo, dos palabras. Dos órdenes le dio el Señor Jesucristo. Levántate y ponte en medio. Y sabe que estas dos órdenes que el Señor Jesucristo a este varón le acompañó para que el Señor pudiera obrar obediencia y acción. Para que ocurra un milagro en su vida, tiene que haber obediencia y tiene que haber una acción. Lo primero que este hombre hizo, se levantó, se puso de pie, escuchó la voz de Jesucristo, escuchó la orden de Jesucristo y se levantó. Se puso en pie y cuando le dijo, ponte en medio, el varón vino al medio. Ya su nombre. Diga conmigo, obediencia y acción es lo que necesito para un milagro. Mire, dice, entonces Jesucristo le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Versículo 5. Entonces dice, mirándolos todos, a los que estaban ahí alrededor, los miró con enojo y con entristecido por la dureza de sus corazones. Se imagina al Señor Jesucristo mirándolos enojados, pero no por ira, sino enojados por la incredulidad que había en sus corazones. Yo no quisiera imaginarme al Señor Jesucristo mirándonos a nosotros con enojo por la incredulidad que hay muchas veces en nuestros corazones. Porque a veces somos incrédulos. A veces no creemos que el Señor puede hacer algo. Pero dice que el Señor Jesucristo miró a todos los que estaban allí en la sinagoga y dice que los miró hacia alrededor, miró a cada uno. Yo creo que los habrá mirado a los ojos. Cada uno de ellos se habrá tomado su tiempo para mirarlos. Y dice que entristecido por la dureza del corazón de aquellos que estaban en ese lugar. Porque no les interesaba acercarse a Dios, no les interesaba el mensaje de salvación, no les interesaba el hombre de la mano seca. Ellos querían venganza. Aquel Jesucristo que quitó la multitud que iba a las sinagogas. Aquel Jesucristo que hizo quitar la mirada de los religiosos y los fariseos que se hacían ser algo para aquellos que lo miraban, porque ya no lo seguían. Querían quitarse de encima. Y por eso el Señor Jesucristo se entristeció. Y esa era la atmósfera que había en aquel lugar. De odio, de rechazo, de tristeza, de celo, de envidia, de enojo. Pero aún así, el Señor Jesucristo estaba en aquel lugar. Y fíjese que el Señor le dice, extiende tu mano. Ahora, dijimos que el hombre escuchó la voz de Jesucristo, se levantó y fue al medio. A la vista de todos. Fíjese que él no tuvo vergüenza de pararse al medio, ni siquiera tuvo vergüenza. Y ni le importó si lo iban a criticar o no, él se puso en el medio. Ahora el Señor Jesucristo le pidió algo imposible, lo que nunca podía hacer. Dijo, extiende tu mano. Ahora fíjese, una mano seca, paralítica. ¿Cómo habrá hecho para extender su mano? Pero yo creo, leyendo la Escritura, que en el momento
que él activó, en el momento que él obedeció, en el momento que él empezó a mover, accionó la fe, automáticamente su mano fue extendida. Él creyó, él movió, él activó la fe y Jesucristo lo sanó. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dice que el brazo, él extendió y la mano fue sanada y restaurada en el mismo momento. Y yo me imagino el hombre haciendo un montón de cosas que antes no podía hacer en ese momento. ¿Sabe? 3 cosas. Fe, diga el que tiene al lado, fe. Movimiento, que es acción, ¿verdad? Y obediencia, para que el milagro pueda producirse en mi vida. Y a su nombre. Donde está Jesús, diga conmigo, donde está Jesús, ocurren buenas cosas, cosas maravillosas y cosas extraordinarias. Y Jesucristo está en este lugar. Así que yo creo que Dios va a hacer algo sobrenatural sobre su vida. Usted se va a ir con algo en este día, y a su nombre. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Este hombre, no sé si fue porque solía ir, era un congregante frecuente de esa sinagoga, no sé si lo llevaron los religiosos, o no sé si fue porque escuchó que Jesucristo iba y fue y entró, pero estuvo en el momento justo, en la hora precisa para recibir su milagro. Y a su nombre. ¿Sabe qué? Dice que el brazo empezó a tener movimiento, los dedos, el brazo empezó a tener movimiento. Yo quiero decirle en esta hora de parte del Señor que todo lo que estaba seco en su vida, que todo lo que estaba paralizado, que todo lo que no tenía movimiento, esta noche vuelve a tener movimiento y vuelve a tener vida en el nombre de Jesús. Aleluya, dale un fuerte aplauso. Él está en este lugar. Aleluya. Yo creo que este hombre estaba en ese lugar. No sé si congregaba, como le dije, habitualmente, pero tal vez como muchos de nosotros habrá golpeado muchas puertas y habrá estado en lugares equivocados para que se solucionara su problema de su brazo. ¿Cuántas veces tal vez usted ha estado golpeando puertas equivocadas o estar en el lugar equivocado buscando donde no estaba Jesús? Y donde no está Jesús no pueden ocurrir cosas maravillosas, no pueden ocurrir milagros, no pueden ocurrir cosas extraordinarias. ¿Cuántas veces tal vez no habrá ido a lo de la bruja fulana de tal, a la curandera tanto, o a la religión oficial de este país, o tal vez ha ido a una secta, o tal vez ha ido a fulano, fulana de tal que dice que podía ser, pero donde no está Jesucristo no ocurren cosas maravillosas? Yo quiero decirle que Jesucristo está en este lugar y usted se va a ir con un milagro de parte del Señor. Aleluya. ¿Sabe que este hombre tal vez en su mente pasaba el vivir permanentemente así? No se dice cuánta edad tenía, pero yo calculo que era un hombre maduro, de una edad avanzada. Ahora imagínese sin poder proyectar a futuro, sin poder realizar los anhelos que había en su corazón de un negocio, o de una hacienda, o de labrar tierra, no podía hacer nada. Y tal vez se había resignado a vivir con ese problema. Ya no había solución. Pero bueno que vino Jesús, de su nombre. Tal vez vos estás viviendo la misma situación. Tal vez hay algo que se secó en tu vida. Hay algo que iba impulsado y en un momento se paralizó, como el brazo de este hombre. Sueños, proyectos. Tal vez vos me decís, pastor, en mi matrimonio se secó el amor. En mi matrimonio veníamos felices, gozosos, alegres, pero todo lo que era alegría se paralizó. Hoy vivimos una rutina. Hoy vivimos un compañerismo, pero no vivimos el romance. Tal vez se terminó el romance en el matrimonio, que es lo que lleva
a prender, ¿verdad? La pasión, ese fuego, que lo que lleva a hacer que permanezca el amor. Tal vez se secó la relación con un hermano en Cristo, con un hermano de carne. Tal vez se secó esa relación tan buena que tenías con amigos, con parientes. Tal vez tenés un negocio y decís, pastor, mi negocio ya no tiene movimiento, se está secando. Mi negocio está paralizado. Tal vez el Señor te había llamado con un ministerio y decís, el ministerio que una vez me profetizaron que estaba sobre mi vida, quedó sin movimiento, quedó paralizado, quedé sin esperanza, se secó aquella palabra. Tal vez se secó tu relación con Dios. Ya no orás, no ayunás, no tenés una relación con Dios, se secó tu relación con Dios. Y se paralizó tu vida activa en Cristo Jesús dentro del reino. ¿Qué más podemos agregar? ¿Cuántos tenían muchos sueños y proyectos en sus vidas? Y tal vez proyectabas, no sé, algo sencillo, una casa de tal manera y la empezaste a construir y quedó paralizada. Un viaje. Tal vez tenías proyectos de estudiar alguna cosa, pero algo ocurrió y se paralizó aquello, se secó. Y quedó sin movimiento el matrimonio, el negocio, tu ministerio, tu relación con Dios, proyectos. Y la lista sería grande de cosas que se han paralizado y se han secado en nuestras vidas. Pero déjame decirte algo. Aquel hombre entró en la sinagoga y tal vez para él ni sabía que venía Jesucristo. Para él era un día más. Pero ese día más le cambió la vida, porque Jesucristo estaba en ese lugar. Y tal vez vos viniste hoy a la reunión diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa, como un domingo más. Pero toca al que tenés al lado decirle, no es un domingo más, porque hoy Jesucristo está en este lugar. Y hoy te vas a ir con un milagro de nuestro Señor, porque estás en el día correcto y en la hora correcta, donde el Señor Jesucristo esta noche va a hacer un milagro en tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aquel hombre escuchó la voz del Señor Jesucristo. Qué hermoso debe ser escuchar la voz del Señor Jesucristo como la escuchó aquel varón. Y un día la escucharemos, un día estaremos siempre escuchando esa preciosa voz. Pero este varón estaba allí y escuchó la voz del Señor Jesucristo que le dijo, levántate. Y se levantó. El Señor Jesucristo le dijo, ponte en medio. Y él se activó y se puso en el medio. Accionó, él caminó. Y mientras fue caminando, sin saberlo, el milagro ya estaba en proceso. Tuvo fe y obediencia. Son las cosas que mueven al milagro para nuestras vidas. Dice que el Señor Jesucristo le dijo, extiende tu mano, y automáticamente, en el mínimo movimiento de este hombre o lo que él pudo hacer, el milagro vino sobre su vida. Yo te invito a que te pongas de pie por un momento. Como le dijo el Señor Jesucristo a este hombre, ponte de pie. Extende tus manos un momento al cielo. Y yo di una lista, pero tal vez hay cosas que no he nombrado y vos decís, esto es lo que se paralizó en mi vida,
esto es lo que se ha secado. Tómate un momento ahí donde estás. Y pensá en lo que parecía que iba a ser y no fue. En lo que parecía que iba a avanzar y iba a ser grande y no fue. Yo te nombré un ministerio. Tal vez el Señor ha soltado una palabra sobre tu vida y ha pasado el tiempo y parece que el ministerio nunca fue, nunca será. Tal vez tu relación con Dios se secó. Ya no es la misma. Dejaste de sentir su presencia. Dejaste de orar. Tal vez tenías muchos sueños, proyectos, anhelos. Y no se cumplieron. Tal vez tenés un negocio, venta de algo. Y decís, se está secando, hay algo que ya casi no está en movimiento, hay algo que está pasando. Hoy Dios puede solucionarlo. Y sabe, en el mundo está normal decir que el amor se ha acabado. Y tal vez vos digas, el amor en mi matrimonio se secó. Pero quiero decirte que donde está Jesucristo, todo vuelve a tener movimiento. Hoy Dios, por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, va a poner en movimiento todo aquello que pensaste que ya no podía hacer.